Ujú, sí. Ya, perfecto. Entonces, bueno, vamos a dar comienzo a esta cátedra empresarial, ¿sí? Eh, Tengo el agrado de poder eh, tener el gusto de haber invitado al colega que nos va a compartir hoy día ideas respecto del emprendimiento, ¿no es cierto? Y el pensamiento estratégico, ¿no es cierto? Y la idea es que podamos disfrutar y compartir con él y después poder tener una conversación y una breve discusión en torno a este tema. Así que los dejo con Rodrigo Pérez, por favor. Si quieres te puedes presentar y de ahí podemos tomar. A ver, Rodrigo Pérez Repke, llevo 45 años viviendo en Valdivia, no soy originario de acá, pero hoy día me considero valdiviano 100%. Eh, Tengo 69 años y llevo en este rubro, en el rubro automotriz, alrededor de 35 años trabajando en este tema. Eh, mi hijo hizo el MBA y salió el año pasado de esta misma, y trabaja conmigo. ¿Ya? Creo que son estudios importantes, digamos, para poder, digamos, consolidar una posición frente, digamos, a lo que sean carreras, digamos, iniciales. Estoy hablando de ingeniería civil, ingeniería comercial, y este me da bien hacer a regular, digamos, cierta información, digamos, en la cual, digamos, tenemos que poner mucha atención. A ver, pero la verdad es que cuando me convidó Cristian contra este tema, me dijo, a ver, ¿qué puedes aportar, digamos? Y la verdad es que yo quiero ser un libro abierto, digamos, en el aporte de cómo se dan las cosas. Porque si a mí me preguntan cuál es la receta para ser empresario, yo digo, no, no existe receta. Existen habilidades, existe, digamos, compromiso, existen, digamos, estructuras en las cuales, digamos, uno basa la forma de hacer algo o dedicarse a algo. Eh, yo quiero mencionar dos detalles que son importantes, porque yo me inicié en el área, yo trabajé muchos años en una empresa que se llama Indura. Si alguien conoce Indura, se dedica al tema de gases y soldadura, etcétera, etcétera. Y voy a contar, digamos, cómo partí, porque a nosotros yo vi un aviso en el diario que decía subgerente. Y me entusiasmé y dije, yo, no sé, con 20 años, subgerente de ventas, que es una empresa importante, y digo, esta es la mía. Y la verdad que cuando llegué a la empresa y me hicieron las entrevistas correspondientes, después me dijeron, mire señor, si la pega que usted viene, por la que hemos pedido, es para la subgerencia de ventas. ¿Qué significa eso? Que usted va a ser un junior. Y partí como junior. Me entregaron una serie de elementos para trabajar. ¿Y cuál es el pensamiento? ¿Por qué no partir por esto? Porque en el fondo, el lograr el éxito o lograr que las cosas se den en la vida va a depender exclusivamente de uno, no depende, digamos, del sistema, depende exclusivamente de cómo uno se enfrenta a las cosas en la vida. Y empecé a entusiasmar y empecé a meter, a la hora del almuerzo iba al tema de soldaduras y empecé a aprender a soldar, a ver los equipos que habían allá, a conocerlos, los desarmaba, los armaba, sin tener conocimiento, digamos, de esa área. Se presentan las oportunidades, y las oportunidades se presentan por la actitud que uno tiene frente a las cosas que hacemos. No es otra cosa. ¿Cuál es la actitud que da? Y eso me permitió, en un breve plazo, digamos, prácticamente en 2 años, a los 2 años, eh, me dieron la oportunidad de ser jefe de zona. Y por eso llegué acá, digamos, porque en el fondo llegué por Indura, digamos, a Valdivia. Y desarrollé parte de mi carrera en esa parte. Eh, Quiero mencionar otro hito que para mí me ha marcado. Yo creo que estas son las cosas que uno tiene que transmitir.
Después de este paso por Indura, me fui al área agrícola. Estuve 8 años en el área agrícola. Y me tocó trabajar con un gran empresario de muchas ideas, de mucho compromiso, muy afable. Y me dijo, mira, la verdad es que me gustaría que en este campo implementáramos alfalfa. Probablemente para los que no saben de agricultura esto les va a llamar la atención, a usted probablemente no. Entonces me dijo, mi vecino acaba de hacer un experimento con la alfalfa, digamos, en la zona, estoy hablando de la zona Cutrono, y este experimento significó que él hizo en su huerta un perfil de 1 por 1 y puso la alfalfa. Al cabo de mucho tiempo, o sea, de poco tiempo, nos informa y nos dice la verdad que es un fracaso la alfalfa no sé. Y este caballero dijo, no, no puede ser un fracaso, porque de acuerdo a las condiciones que tiene, digamos, la tierra y otras condiciones, digamos, ambientales, de temperatura, etcétera, la alfalfa se debe dar. Y me dijo, yo quiero poner 5 hectáreas de alfalfa. Yo no sé los valores hoy día de la alfalfa, pero yo me imagino que implementar o implantar, digamos, una hectárea de alfalfa debe estar del orden de, no sé, 1 millón, 1,5 millones de pesos mínimo, no creo que sea menos de eso. Y me encomendó la misión de implantarla. Y me dijo, esto tiene que resultar. ¿Dónde está el cambio aquí? ¿Dónde está la idea? Este caballero que puso ese 1 por 1 que se llama, nunca se preocupó de regar, nunca se preocupó de fertilizar, nunca se preocupó de la tierra. En cambio nosotros hicimos al revés. Hicimos todo el proceso completo y tuvimos un éxito con la alfalfa. Yo recuerdo en esos años haber recibido, digamos, a alumnos de la Universidad Austral, digamos, a visitar los campos nuestros donde teníamos alfalfa. Fuimos los primeros en poner maíz en esa época en la zona, prácticamente el maíz de forraje no se usaba, ¿ya? Entonces son hitos importantes, o sea, la actitud. Y lo segundo es que cuando uno se presenta en un desafío, el desafío tiene que costar. Porque si fallábamos en el tema de poner 5 hectáreas de alfalfa y gastarnos, que sean 6, 7, 8 millones de pesos, no es lo mismo que sembrar una alfalfita que sea 1 por 1. Entonces, cuando uno habla de emprendimiento o las ganas de hacer las cosas, yo creo que también es importante saber de que cuando uno tiene que poner todo el esfuerzo y todos los recursos, digamos, en iniciar un proceso, para que ese proceso no lo abandone. Y esto se da muchas veces cuando la gente empieza que si no voy a hacer unos chocolates en la casa, voy a hacer no sé, unos calzones de fruto y lo voy a salir a vender, y la verdad es que no le resulta. Y obviamente lo que puso en ese negocio o lo que quiso poner en el negocio fue una cosa tan sencilla que da lo mismo perderlo o no perderlo. Pero cuando uno pone los recursos, digamos, que corresponden, se consiguen los recursos, tiene una responsabilidad frente a eso. Y vuelvo a insistir, yo creo que no existe receta. O sea, si alguien me dice, ¿y tú cuál es la receta para ser empresario? Yo creo que la receta no es. Yo creo que, vuelvo a insistir, actitud, hay valores dentro de él que uno tiene que conservar, honestidad, perseverancia. Y aquí viene a intervenir, digamos, en esta idea de emprender, conceptos también que son fundamentales. El conocimiento. El conocimiento que ustedes tienen, que están adquiriendo, digamos, acá, creo que es fundamental. Pero eso es una parte del conocimiento. Porque si yo hiciera una pregunta hoy en día, ¿ustedes saben cuál es el Producto Interno Bruto de la región de Los Ríos? ¿Alguien me podría decir que lo conoce? ¿Cuáles son las actividades económicas que se realizan en la región de Los Ríos? ¿Y cuáles son los porcentajes que se dan? ¿Cuál es la población que tiene Valdivia, digamos, las comunas aledañas a Valdivia? ¿Cómo confluye Valdivia dentro del espectro, digamos, de las regiones, digamos, en Chile? ¿Qué es lo que pasa con Valdivia? Entonces yo digo, sí, tengo conocimiento, esa es una tabla que se hizo sensacional, digamos, de llevar los flujos, realizar, digamos, los inventarios, etcétera, etcétera, pero me falta información. Tengo que conseguir esa información. Tengo que saber qué pasa con los mercados financieros, qué pasa, digamos,
en general en la ciudad o en el sector donde yo quiero hacer alguna cosa. Esa información se consigue buscando la uno. Probablemente, digamos, no hay ningún curso que uno le enseñe, digamos, qué pasa con todas estas cosas, sino que uno tiene que ir al Instituto Nacional de Estadística, que se revisar qué pasó, qué no pasó, qué dice el diario, qué dice la información, qué llega, qué no llega. Hay que recordar, probablemente los profesores y los profesores van a decir que es una locura, pero yo creo que no. La universidad nos da solamente herramientas y después nosotros tenemos que saber usarlas. ¿Ya? A mí me pasa un destornillador y si no sé usarlo, digamos, a mí me entregaron herramientas, pero tengo que aprender a usar las herramientas. Las herramientas de la educación son fundamentales. Lo otro, hay que tener paciencia. Hay gente que me dice, tú estabas en el momento preciso, en el lugar adecuado. Sí, probablemente. Pero uno consigue estar en el momento preciso y el lugar adecuado exclusivamente si la información que uno lleva y la actitud que ha tenido en la vida le permiten a uno tomar esa opción. Porque si no, no lo voy a tener nunca. Estoy pensando en las personas que están trabajando, por ejemplo, las personas que trabajan. Si no hay actitud, si no hay perseverancia, si no hay honestidad, si no hay disciplina en el trabajo. La verdad es que yo como empresario, la verdad es que yo miro a esa persona diciendo, sí, es una persona que aporta, pero no es una persona que podría tener un desarrollo, digamos, a futuro. Y ese desarrollo a futuro se consigue, bueno, sí que, con mucha actitud. Y actitud significa estar siempre disponible. Siempre disponible. Y aquí vuelvo a la primera parte. La primera vez que a mí me dijeron, ¿usted puede hacerse cargo, digamos, de una agencia zonal? Yo dije que sí. ¿Y por qué me dijeron a mí, pregunté? Porque la otra persona, que ya estaba más preparada, digamos, técnicamente, nos hizo una serie de exigencias que la verdad que nos parecieron medio desproporcionadas. Y tú me dijiste, ¿sí? Y no estuve preguntando si me pagaban más, si me pagaban menos, si me daban un auto, no me daban un auto, sino que, a ver, ¿dónde tengo que estar y a qué hora? Punto. Cuando esa actitud uno la ve como empresario, la verdad es que lo recompensa solo. Porque cuando volví de la primera vez que me hice cargo de una empresa, el gerente me llamó y me dijo, señor, le voy a subir de grado, 2 grados, por piso superior. Ahora, a mí me encantaría que ustedes me contaran cuáles son sus inquietudes, porque en el fondo yo puedo hablar mucho de esas cosas, pero me gustaría responder, digamos, para dónde quiere ir uno, para dónde quiere ir otro, que yo creo que eso es importante. Sí, está muy interesante lo que estás diciendo. Ahora, me gustaría preguntar, claro, muy importante, la actitud es fácil. La actitud, perseverancia, una especie de optimismo, sin exigir, ese tipo de cosas. Pero no todo el mundo la tiene, esa actitud, ¿ya? Yo estaba pensando en general. Entonces, ¿a qué atribuyes que en tu caso hayas tenido esa actitud? Porque ahora, por ejemplo, esa actitud no es muy abundante, por decirlo así. O sea, lo típico, digamos, yo tengo mis hijos trabajando conmigo y uno de los problemas que tengo, digamos, que a las 5 de la tarde, a las 6 de la tarde me dicen, papá, yo me voy. Y yo tengo que cerrar el boliche y abrirlo en la mañana. Me cuesta que entiendan, digamos, el concepto de responsabilidad y de la actitud que tienen que tener. Ahora, ¿por qué uno tiene esa actitud? Yo creo que es un tema generacional. Esta es una generación probablemente, digamos, de que habría el refrigerador, yo no digo de todo, ¿no? Yo quiero hacer, y tampoco es peyorativo, pero hablan del refrigerador y hay yogur, hay Coca-Cola, hay, qué sé yo, no sé, jamón, hay queso, hay pan. Cuando yo llegaba a la casa, con suerte yo tenía un pan,
estoy hablando a la hora de 11, cuando volvía al colegio, un pan con dulce membrillo que se preparaba en la casa. No existía el jamón, la palta, incluso los plátanos. Cuando uno dice, oye, son anécdotas, cuando alguien me preguntó, ¿y pedí una comida especial para tu cumpleaños? Sí, jamón con pan. Esa no, hoy día, digamos, está a la vuelta de la esquina, las paltas están, en esa época no está. Ahora, ¿qué significa esto? Que efectivamente las carencias que uno tiene, y carencias que no solo que van van en un tema económico, porque nunca faltó nada, pero tampoco sobró nada. Y en la parte emocional tampoco. Por lo siguiente, hay una aspiración neta de superar ciertas barreras. Yo lo puedo contar con algo de orgullo porque yo trabajé muchos años en el campo y la gente que trabajó conmigo tenía todos los niños estudiando Futrono. Y nosotros pagábamos un bus, el fondo pagaba un bus para que llevaran a los niños en la mañana y en la tarde. Muchos de estos chiquillos superaron las barreras. Son profesionales, estoy hablando de profesionales, médicos, psicólogos, ingenieros, que dieron un paso adelante. ¿Qué va a pasar con esa generación hacia el futuro? No tengo idea. Pero yo creo que aquí, cuando uno logra definir, digamos, un propósito personal, digamos, qué quiero yo en mi vida, hacia dónde voy, uno se fija estos objetivos y estas metas, digamos, a los cuales uno tiene que llegar. ¿Ya? Y sobre eso persevera. Hay gente que no me cree, pero de repente, digamos, yo lo planteo. Yo vivía a Futrono, administraba un campo, y el día 25 del mes yo iba al pueblo, qué sé yo, y deme un kilo de arroz, no sé, un pan de mantequilla, algo de harina para hacer pan. ¿Cómo lo va a pagar Rodrigo Mancia? No tengo nosotros. Yo se lo pago a fin de año. Entonces, esa forma como uno ha enfrentado la vida es como va generando las oportunidades y las cosas que quiere realizar. Única cosa, alojar, así que no tema de mí. Y trabajado cerca, pues bueno, yo me puse como propósito, digamos, ahorrar. Y otro tema que también es muy importante. La verdad es que yo reconozco que solo no me da para ahorrar. Después de mucho batallar, conseguí que el Banco de Santander me aprobaron un crédito de 500.000 pesos. Y yo solo tenía que pagar, 10 cuotas. Y con esos 500.000 pesos me compré 10 tenderos. Es como el cuento de los pollitos, ¿verdad? Aunque parezca curioso, el cuento de los pollitos. Pero esos 10 terneros se convirtieron, digamos, en 10 novillos, esos 10 novillos se convirtieron en 20, novillos menores, esos 20 novillos menores se convirtieron en 30, ¿ya? Por el esfuerzo que significa. Pero esto significa que tú no partes de la noche a la mañana. Es una actitud que uno tiene frente a la vida. Actitud de ahorro, actitud de hacer las cosas. Y logré un pequeño capital. Por ese pequeño capital logré sembrar remolacha, 5 hectáreas de remolacha, arrendando tierra. Vendimos las remolachas, sembramos papas. No fue como la mona, ¿no? Con las papas, sí. No fue una experiencia buena, pero que bueno, las experiencias van haciendo que las cosas, digamos, vayan caminando la vida. Es algo similar, y es un cuento que también es interesante, que mi madre le decía a mis hermanas que besaran hartos sapos antes de encontrar al príncipe. Yo creo que uno tiene que realizar una serie de actividades y incluirse en ellas mucho para que efectivamente uno vaya tomando el peso de cuáles son las cosas que eventualmente uno tiene más habilidades. Y ojo aquí viene otro tema que también yo creo que es importante entender. Si alguien me preguntara, ¿usted es feliz con lo que hizo? Yo creo que sí, yo creo que tengo la felicidad, digamos, de haber logrado, digamos, cierto estatus y haber formado una familia, etc. Pero ¿no le hubiera gustado hacer otra cosa? Sí, probablemente.
Pero muchas de las cosas que yo puedo hacer, se las debo al trabajo que estoy haciendo. Entonces, esa base no la puedo cortar. Cuando hay gente que me dice, no, es que voy a trabajar un año, después me voy a ir al momento, no, cuidado con eso. Yo creo que tienen que tener una expectativa distinta. Porque la felicidad en la vida se consigue con un esfuerzo, digamos, anterior. No, la felicidad no es así, es efímera. Y yo creo que todos estos valores, estas cosas que estoy tratando de transmitirles, digamos, decir, oye, estas cosas no son fáciles, son difíciles, son complicadas, pero dependen, bueno, eso sí, de la actitud, de los objetivos que uno se ponga. Y los objetivos vamos poniéndolos. Cualquier empresa, lo primero que dice, ¿cuáles son los objetivos de la empresa? Digamos? ¿A dónde vamos? ¿Qué queremos vender? ¿Cuánto tenemos que vender? ¿Cuál es el costo que tenemos? Hay una serie de fórmulas. En la vida no es, pues. Es exactamente igual. La verdad es que uno debiera anotarla y hacer una especie de lista de deseo. ¿Qué cosa quiero veranear, quiero salir, quiero viajar, etcétera? Y ponerse los objetivos, ¿no? Y uno los va a cumplir. Perdón. Sí, una pregunta, porque cierto, tener propósitos claros, en fin, pero mi pregunta se orienta a cómo las organizaciones se adaptan también a este cambio generacional, porque de alguna manera tienen distintas también propósitos, es decir, la generación nueva tienen, efectivamente, prefieren equilibrar la vida, y tal como señala, para ellos hasta las 5 es suficiente, digamos, de trabajo, ya quiero ir a hacer otra cosa porque me gusta equilibrar. Entonces, ¿cómo nos adaptamos para poder incorporar estas nuevas generaciones y poder, digamos, ser una compañía sostenible? Porque no podemos eh, quedarnos solamente pensando en que las generaciones van a funcionar como uno quiere que funcionen. ¿Cierto? A ver, es un tema, ¿eh? Es un temazo. O sea, hoy en día tenemos un problema generacional que yo lo veo día a día, digamos, aquí lo tenemos. Pero yo la sensación que tengo, digamos, que estas generaciones nuevas van a tener que sentar cabeza en algún momento. ¿Y por qué digo sentar cabeza? Porque yo creo que bajo mi punto de vista no sé si será así, pero lo han tenido relativamente fácil. Realmente fácil. Entrar a la universidad, digamos, en aquellos años no era fácil. Para nada. Pero, bueno, hay un tema de frustración tremenda, digamos, en la gente que quiere de la noche a la mañana dar este salto. Y yo creo que este salto, a ver, yo llevo 35 años de este negocio, yo calculo que los últimos 12 años recién nosotros logramos consolidar la situación. O sea, si estamos hablando de 69 y le restas 12, que sé yo, llegamos a 100 y tantos años que recién uno logró consolidar una situación que permitiera tener un cierto equilibrio. Pero uno cuando tenía 21 o 25 años quería primero ir formando familia, ¿no? Yo a los 25 años ya tenía los 3 hijos que tengo hoy día. Hoy día los chiquillos que si yo se casan a los 25, salen a viajar, van para un lado, van para el otro lado. Y no tienen ni idea de lo que les espera en el caso de que quieran tener niños cuando tengan 40 o 45 años, porque esos adolescentes van a ser más complicados, digamos, los trabajos. Nos estamos desviando un poco de la idea, pero en el fondo, si tú me preguntas, ¿es fácil trabajar con esta nueva generación? No, no es fácil. ¿Ya? Yo diría que, y aquí hay un tema, a veces la gente más humilde es la que trabaja, porque tiene propósito, tiene. Sí. Yo justamente estaba conversando este tema en la tarde con el jefe de operaciones de la empresa, justamente por un caso de una persona que estaba haciendo un trabajo y la comparación con los que llevan más tiempo y el compararse de esta persona más joven. Entonces, yo le hallaba la razón de la actitud que uno debe tener en los distintos procesos que uno tiene. Como usted dijo, usted llegó, revisó cosas que a lo mejor con su proceso no tenían nada que ver, hizo el esfuerzo, dio un poco más allá
para ir quemando cada proceso y ser feliz en el proceso que uno está. Porque si uno está mirando, o sea, uno no tiene que perder el norte, pero tiene que disfrutar la etapa que está. Porque si soy recién egresado, tengo que aprovechar la experiencia de los que ya han trabajado y disfrutar esa enseñanza que voy a estar y no sufrir por lo que quisiera estar en esto, o si se me alargó mucho el proceso y me comparo con mis compañeros de curso y yo todavía estoy acá entendiendo que los procesos son individuales y que depende mucho de la actitud que uno tenga. Y me acordé del ejemplo, yo soy medio pelotero, de Iván Zamorano cuando estaba en el Inter de Milán, llega Ronaldo y tiene que cederle su camiseta. Entonces él se la cede y no sé si sabe la historia, él dijo, yo voy a jugar pero con el 18, el 1+8, y pidieron el permiso a la Federación Italiana para que aceptaran el MA y todo. Pero él cambió su actitud y no sufrió por eso, sino dijo, yo no me voy a comparar con Ronaldo ni los otros, sino que yo voy a aprovechar mi momento para apoyar el juego y que encajar en esta nueva situación. Y así lo hizo, salió súper bien todo el tema, y la camiseta de Zamorano, yo creo que hasta el día de hoy es la más vendida en Italia. El 1+8, está en YouTube. Entonces, yo coincido mucho con la actitud que uno tiene en la vida, en todo. Y ver los procesos que uno va quemando y no ser infeliz por las comparaciones que uno podría tener, obvias, del proceso con compañeros, con colegas, y uno ver su propio proceso y tener súper claro el norte que quiere llegar. Ahora comparto con lo que dice Alexis Sánchez, de que es un desafío gerenciar a las nuevas generaciones, de mantener con entusiasmo a los nuevos colaboradores de las empresas, porque es totalmente distinto a cuando yo egresé de la universidad y a mi ritmo de trabajo que yo tenía cuando entré a trabajar. Yo trabajaba una infinidad de horas, era súper normal porque yo quería aprender mucho, entonces para mí era todo normal. Pero ahora efectivamente, ahora yo trabajo y yo ahí estoy bien, pero en el horario que tenga, la actitud no puede fallar. Sí. Te puede ir en el horario de trabajo, perfecto, corresponde. Pero la actitud es la que no puede fallar, y tener claro el norte y sumar a los objetivos de la empresa. Y en ese sumar tiene que ver con el propósito, hacer, digamos, a todos parte de un propósito común. Claro. Es el desafío de la gerencia, de gerencia. Los liderazgos, que son más complejos, pero Sí, yo tengo una pregunta. Me gustaría saber cuál es el proceso de cómo usted toma decisiones en su negocio. ¿Cuáles son los indicadores que usted toma para decidir entre varias opciones? Y cómo usted, dentro de su proceso de aprendizaje, desde su experiencia, cómo se ha ido transformando esa forma de tomar decisiones. Como usted decía, tomó la decisión de plantar papas, no le fue bien. ¿Cómo fue pasando por esa transformación, ¿no es cierto?, para llegar al día de hoy y ver los indicadores que usted ve para tomar la decisión que toma hoy en día? Se me consulta. mira, hoy día existen miles de indicadores por todos lados, ¿no? O sea, la tecnología nos lleva, digamos, a indicadores de todo tipo, ¿ya? Pero aquí es básico, digamos, un concepto que yo no sé si les queda claro: el conocimiento. Yo me conozco la empresa entera, ¿ya? Tengo claro, digamos, cuáles son los elementos que están dentro de ella. La verdad que no es fácil tomar decisiones. Ahora, no son empresas tan grandes tampoco. Me imagino, digamos, bueno, en el caso de la universidad, digamos, un tema de más menor. Pero yo en algún momento les planteé si alguien sabía del PIB, de la actividad productiva, de Producto Interno Bruto. Y yo digo, ¿está metido en eso?
Yo no soy ingeniero, pero la verdad es que entiendo cómo se construye un puente, entiendo cómo se hace una carretera, entiendo, digamos, cómo hacer no sé, diferentes cosas, digamos. ¿Ya? O sea, no lo aplico directamente, pero logro entender el raciocinio que tiene, digamos, una funcionalidad distinta a la mía. Me hablan de innovación, sí, entiendo lo que es innovación. Me hablan, digamos, del tema de Sura, también entiendo. Me hablan, digamos, del tema contable, sí, también. Uno se va metiendo en todas las áreas. Pero la verdad que probablemente ninguno de ustedes va a salir como contador, pero va a entender contabilidad. Ahora, lo importante es si yo quiero aplicarme más en esa área, pero sin dejar de vista el resto. Yo creo que esta mirada, digamos, global que uno tiene que tener es la fundamental, digamos, como para que el desarrollo le permita llegar a los objetivos que quiero. Y eso se refleja, digamos, cuando una persona tiene un solo propósito y objetivo, sí, y cortito, y no mira para el lado, tú te das cuenta que esa persona probablemente va a tener muchas dificultades para lograrlo. O va a perder mucho tiempo. ¿Tú sabes cómo se paga una patente municipal? ¿Cómo se forma una patente ¿Cómo municipal? se paga? ¿Cómo se paga? No. No, ¿no es cierto? Pero por lo siguiente, es muchos conocimientos adquiridos durante mucho tiempo, digamos, en los cuales, digamos, uno va absorbiendo y dice, a ver, ¿cómo se hace? No es hacerlo, sino que cómo se hace, cómo se realiza una transferencia de un auto, no sé, pensando, digamos, en cosas mayores, digamos, todo lo que significa hoy en día iniciar una empresa con la cantidad de cosas que te piden, digamos, porque ahí entramos en otro tema más complicado. No lo sé, pero me gustaría saberlo. Ese es mi concepto. No lo sé, pero me gustaría saberlo e intento saberlo. Cuando una palabra no me cuadra a mí, me meto a Google, a ver qué significa la palabra y no me quedo con la idea, digamos, de que todas esas cosas te van a ayudar, les va a ayudar, digamos, a abrir el horizonte, digamos, de la vida. Usted me quería preguntar algo. Sí, yo le quería preguntar, bueno, el mundo empresarial, yo creo que usted ha pasado por altos y bajos, ¿cierto? Quisiera saber cuál fue su peor momento en su trayectoria y cómo lo enfrentó. ¿Algún momento quiso rendirse, quiso hasta aquí llego, algo que le haya tocado fondo, por decirlo así? Yo creo que muchas veces llega a la casa, digamos, o sea, a ver, probablemente no tuve úlceras, porque no es un tema no menor, digamos, pero a mí minutos, efectivamente, pasa por minutos difíciles. Pero el convencimiento, y bueno, insistir en la actitud que uno tiene, y no solamente eso aquí, también voy a tener otro tema que es básico. Cuando uno es honesto en la vida, también hay muchas puertas que le abren. ¿Ya? Y yo creo que ese es un tema, un temazo. Un temazo, digamos. Cuando tú dices, oye, fui un escolar, me quiero un tipo correcto, educado, qué sé yo, que va a abrir unas puertas perfecto, probablemente se te van a abrir muchas. Por lo siguiente, los minutos difíciles, yo creo que también se abrieron puertas porque era fulano de tal. Y eso se pierde realmente en la vida, porque la licencia trucha y cosas por el estilo, no quiero meterme en ese tema, pero ¿ah? Hay honestidad en esa persona, no es honesto. Y no es honesto consigo mismo, además. O sea, él piensa que está haciendo una trampa y se está colgando a futuro. Uno evalúa a las personas que entran al negocio, que no entran al negocio, la gente que ha sido correcta, la gente que no ha podido pagar un auto y que ha llegado a una oficina y me dijo, no puedo pagar, perfecto, entonces mucho, yo te ayudo. Mandamos tu auto, veamos qué pasa, ayudémonos. Y no hacer leña del árbol caído, eso es fundamental. Bueno, te quería preguntar, porque nos contaste que has cambiado de rumbos. Empezaste en Indura y después empezaste a hacer Agrícola y ahora entiendo que vendes autos. ¿Cuándo fue el tiempo? ¿Cómo tomaste la decisión para decir fue suficiente en un sector u otro? ¿O cuándo tomaste la decisión de cambiar?
Por ejemplo, en mi caso yo llevo 15 años en un sector, aunque si no es por los fondos públicos a los cuales postulamos, no tendría un futuro. Pero me importa, me motiva, y aquí sigo en la pelea, y ahora estoy en el bien. A ver, ¿cómo uno toma la decisión de cambio? Yo creo que yo dije una cosa, no sé si me captaron, estar en el momento preciso, en el lugar adecuado. ¿Ya? Ahí se producen los cambios. No es magia, esto, no es que uno diga, "Mira, mañana voy a hacer tal cosa". Yo creo que hay gente que tiene una habilidad especial que probablemente signifique ideas brillantes, pero seamos, a ver, también quiero detenerme ahí. Cuando uno se pregunta, ¿cuántos tenistas brillantes tenemos en Chile? ¿Cuántos golfistas brillantes tenemos en Chile? ¿Cuántos futbolistas brillantes tenemos en Chile? Estoy hablando de deporte. Es un porcentaje tan ínfimo. Entonces uno dice, ¿puedo llegar allá rápidamente? No, yo creo que no. Los que tienen la habilidad van a llegar solos. Por lo tanto, uno tiene que culparse por no tener esa habilidad. Lo que tiene que decir es tener los propósitos, digamos, para hacer lo que a uno le gusta y donde quiere. Ahora, en los cambios, sí, los cambios tienen un riesgo. Bueno, cuando yo cambié de rubro, también tuve un problemazo. Yo trabajaba en Indura y me ofrecieron otra pega, y yo la evalué, y me cambié de pega y la empresa donde me fui a los 3 meses quebró. Pero, ¿cómo sobreviví? Siempre ordenado con los planes. Muy ordenado. Siempre con ahorro, siempre con ahorro. No después que si yo, porque hoy día uno ve que si las tarjetas de crédito fueran para allá, fueran para acá, siempre gasto, que si yo, el próximo año veré. No, señor. Yo creo que no. No tiene que ser ordenado y metódico en ese aspecto. Y eso te permite pasar los temporales. Si uno arregla la casa antes que llegue el temporal, probablemente no se va a llover, no vamos a hacer. En el rubro automotriz, nosotros en Chile, el 2019 estallido social, 2020 pandemia, subsidios al mercado para la gente. Muchos de esos subsidios se fueron a comprar de vehículos. No sé si nos puede comentar cómo vivió el rubro esa etapa y cómo la está viviendo hoy en comparación a esa etapa del 2020, 2022, 2023. A ver, en pandemia se produjo una situación que es clásica de los fondos de pensión. Eso generó, digamos, inyectarle, digamos, al sistema circulante miles de millones de dólares, ¿verdad? Por lo tanto, mucha gente que tenía plata. Ahora, ¿qué ocurrió? Mucha gente que hizo en TIC, probablemente una inversión que hizo frenado. Yo creo que fue una época, bajo el punto de vista comercial, no hecho buena. Pero lo que ha ido ocurriendo con el mercado es que el mercado se va ajustando. Todo el mercado se va ajustando. Y aquí las expectativas que tenemos hoy día como mercado son bastante bajas, bastante restringidas. ¿Como mercado en Valdivia? ¿Como local? No, yo diría que a nivel nacional y mundial. O sea, el tema de la pandemia es un tema que le pegó a todo el mundo, ¿ya? A unos más, a otros menos. No es un tema que uno diga así. Y si uno va a la economía, ustedes me imagino que le dan un poco el diario, ¿qué pasa? Que se dio con las cifras de desempleo. El desempleo hoy día sube a un 8,8, ¿no es cierto? Pero lo informal debe ser del orden del 25, 28, 30%. ¿Ya? Y ese informal no cotiza, no paga impuestos, vive de un subsidio del Estado, en el fondo vive de todos los fondos que pagamos nosotros, ¿no? O sea, el sueldo, cuando te pagan, etc. Ahora, si va al mercado local, que un poco, efectivamente la curva ha bajado fuerte. ¿Ya? Valdivia tiene
yo no diría que problema, porque cuando uno habla de problemas me gusta ver oportunidades, digamos, ¿ya? Pero tengo que ser realista. La región tiene a Valdivia en un punto muy alejado, digamos, de la actividad misma, de diferentes actividades. Por el lado norte tenemos un Panguipulli, un Lanco, que todo se desarrolla hacia Temuco. Y en la zona sur, Río Bueno, La Unión, Lago Ranco, todo hacia Osorno. Si hablamos de futuro, la verdad que es fulano que se trabaja ahí sale y se va a Osorno, que es un comercio totalmente distinto a la boliviana. El comercio nuestro es bastante más pobre. Si bien es cierto, Valdivia no ha tenido una inmigración, digamos, tan importante como otras ciudades en Chile, por razones climáticas, etcétera, pero sí ha acogido y acoge permanentemente a mucha gente que viene de las comunas a vivir a Valdivia por un tema de salud. Un profesor que jubiló, digamos, Futronos, nacido acá, que vive en los lagos, exactamente, y eso ha hecho, digamos, que tanto haya crecido. Valdivia tiene oportunidades, pero hay que desarrollarlas, y eso se requieren autoridades que efectivamente desarrollen, como la pregunta tuya, que desarrollen un poco más ciertas áreas. Si vamos a ser ciudad modal, es una condición, hay que entenderla como eso. Pero efectivamente, digamos, económicamente, Valdivia funciona más, o sea, no básicamente. ¿Cuántas empresas las podemos contar por la mano? Empresas grandes, digamos, que tienen cosas, Telefónica, Molino, y de hecho Molino tiene sucursal, digamos, en la Unión, y funciona más en esa zona que acá. Y después los servicios. Y yo creo que gran parte, digamos, que se desarrolla acá es por la universidad, que deben conciliar, digamos, concitar, digamos, una cantidad de académicos y profesionales bastante importantes, más todos los alumnos que llegan, digamos, pero si uno lo mira desde el punto de vista económico, es un personaje que arrienda una cabaña, que vive, no sé, de un costo muy chico, y esa persona tiene 3, 4 cabañas en su casa, y con eso gana, no sé, 1 millón, y con eso alcanza a pagar sus contribuciones y sus cosas. Es así. Y quiero ser muy claro en esto. Independiente que tengamos doble vía hacia San José o doble vía, esta situación tampoco cambia si no hay general de cómo enfrentamos a Valdivia en los próximos años. No lo veo. Después respondo esa. Bien, Algo para no quedar deprimido. nada. Yo hablé de problemas, yo hablé de oportunidades. ¿Ah? Yo creo que Valdivia tiene oportunidades. El turismo, O sea, si tú me hablas de turismo, yo digo, Valdivia tiene una posibilidad de turismo tremendo. Uno ve, yo no he viajado, pero me imagino, que yo no sé, va a países, digamos, que tienen climas los nuestros, y la verdad que tienen un turismo espectacular. ¿Cuál es nuestro problema? Una persona llega al terminal de bus y toma un taxi, el taxista no tiene idea de expresarse, de comentar, de decir, ya es una pelea eterna que se dio con los buses, que se dio en la ciudad, que se dio no hay una. Cuando uno visita otros países, se da cuenta, digamos, que hay una cultura, ¿no? Eso depende, digamos, de una forma u otra, digamos, de nuestras autoridades cuando lo realizamos. Que nos planteen, las autoridades que nos planteen cuál es el propósito y el objetivo que tienen para Valdivia. En el caso del turismo, igual choca con el tema de el aeropuerto
cuántos vuelos tengo de Valdivia a Santiago, que son súper limitados. La capacidad hotelera tampoco está para hacer congresos o cosas más grandes, se satura rápidamente. Es un poco lo que hice en la planificación integral en beneficio del cliente. Sí, yo creo que hay una planificación muy curiosa, digamos. Yo siempre digo, cuando la persona, digamos, adquiere un cargo público, bien, adquiere un sueldo per se. ¿Ya? Eso significa que no podemos hoy en día ponerle objetivos claros y números concretos en qué terminar. Yo que estoy al lado del servicio de salud, hoy día la reacción de repente digo del servicio de salud está el paro. Una semana y media está el paro. Entonces, ¿cuál es el concepto de ese servicio público? ¿A qué le corresponde? ¿Cuáles son los indicadores que tienen que tener? Usted que tiene que trabajar con muchos indicadores, digamos, ver los indicadores que hay que ponerlos claramente. Esos indicadores no están en la administración pública, digamos, señalados claramente. Sí. Bueno, ahí no me quiero meter en ese tema, para hacer el tema muy complejo. Bueno, creo que hemos cumplido el propósito que nos hemos... Bueno, espero que les pueda servir algo. Si alguien quiere, no sé, quiere comprar un auto, yo feliz. Con un descuento. Un descuento especial por el MBA. Sí. Bueno, agradecer la participación de Rodrigo. Muchas gracias por compartir con estudiantes. Y bueno, y esperemos que podamos tener muchas actividades con muchos invitados muy interesantes que vamos a tener, ¿ya? Y bueno, y agradecerle realmente la gentileza de que él y su esfuerzo para venir para acá y enfaciarnos, ¿no es cierto? Y puedo compartir con nosotros. Así que bueno, una aplauso. ¿Tenemos que ir al café? Sí, sí, sí que... Antes que se me olvide, perdón. yo estoy recordando el MBA que hizo mi hijo, de lo que tú le entregaste el diploma. Normalmente los días viernes entregaban todos en algún pub de aquí, disfrutando y pasándolo bien, ¿eh? Mira qué bonito. Nosotros somos buenos. Estamos de la isla. ¿En serio? El número desordenado. No, pero es que eso es ahora, ¿no? Ya en la medida que se vayan conociendo más, tener la confianza. Bien, bueno. Muchas gracias a todos. Los que me salieron por internet, bueno, agradecer también su presencia y gracias, ¿vale? Bueno, gracias. Sí, también.